Mira, yo lo primero que haría sería pues sacar a la señora, ¿no? La señora no tiene ni la más mínima idea de cómo resolver el problema, ¿no? En fin, estamos enlazados ahora vía Zoom con Humberto Pérez Fray. Él es experto en temas de transporte y él ha hecho, hace tiempo que está siguiendo este tema del transporte, una especie de balance de la gestión de María Jara en la Autoridad del Transporte Urbano, en la ATU. Muy buenos días, Humberto, gracias por atendernos. Tienes que activar tu audio, por favor. No está conectado tu audio. Tienes que hacerle clic al... Ok, ahora sí. ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu juicio sobre tu evaluación de la gestión de la señora María Jara? Bueno, en realidad ya no hay mucho balance que hacer, ¿no? Yo creo que en el caso de la ATU, y no toda la institución, sino evidentemente quienes la manejan, pues yo lo que le expediría sería su certificado de defunción, ¿no? Porque es evidente que a través de todo lo que se ha venido haciendo, a través de todo lo que se ha intentado o no se ha intentado hacer, todos los ciudadanos de Lima, no hay que contarles ninguna historia, ellos la viven a diario, el desastre que ese transporte, ¿no? Que contraviniendo todo tipo de tendencia mundial, pues sigue siendo pues caótico, sigue siendo desordenado, y creen que se va a resolver sacando más gente a la calle, a perseguir a los colectivos y a los taxis colectivos. Con eso se va a resolver el problema, cuando las cosas van mucho más allá de eso, ¿no? Ahora, yo realmente eso es lo que haría, ¿no? Yo les pediría un certificado de defunción a esta gestión, que no es solamente estos últimos 2 años y medio que existe la ATU, sino desde que ella fue gerenta de transporte de la Municipalidad de Lima, ¿no? Claro, porque ella ha estado también, incluso en un momento, no solo en la Municipalidad de Lima, ha estado en Sutran también, ¿no es verdad? O sea, tiene una larga trayectoria en relación al tema del transporte. Y fue obligada a renunciar, ¿no? Y fue obligada a renunciar. Tú recordarás el escándalo de las papeletas fantasmas, ¿no? Y luego fue ministra de Trabajo, en donde hizo el trabajo muy... Es el único trabajo eficiente que ha hecho ella. El de coludida con estos dos personajes nefastos de la política peruana, como son Salaverry y Vizcarra, crearon la ATU, ¿no? Crearon la ATU, primero pusieron a un monigote ahí a la cabeza, que fue Humberto Valenzuela, mientras ella terminaba su trabajo de llevar a cabo este despropósito, que en el fondo era interesante, ¿no? Porque siendo una institución autónoma, pues no estaba sujeta a ningún tipo de manoseo. Lo que no reparamos quienes, digamos, tradicionales en nuestra buena fe creímos, es que finalmente al poner a una persona como ella, pues lo que hacían era perennizarla en su cargo. Y tú y yo sabemos pues los millones de razones por las cuales ellos están ahí y pretenden quedarse, como ella misma lo dijo, hasta fin de año, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el transporte? Es decir, ¿cuánto del transporte se puede considerar es decir, cuánta gente se desplaza en lo que se puede llamar este sistema de transporte bajo el control de la ATU? Realmente. Sí, se calcula que en Lima hay un aproximado de 12 a 14 millones de viajes diarios, de los cuales la ATU solamente atiende a menos del 15%, ¿no? Y tú y yo sabemos, porque ya lo hemos conversado anteriormente, desde hace 20 años existen pues planes para que en Lima se hagan 10 o 12 corredores. En esa época, ¿no? Cuando había 8 millones de habitantes, hoy debería haber muchos más, 10 o 12 corredores viales segregados, como el metropolitano, que te permiten llegar de Naranjal a Matelini en 57 minutos, contra lo que sucede pues en los corredores complementarios, en donde pues los viajes pues pueden extenderse por 3 o 4 horas dependiendo de la situación y la hora punta, ¿no? Entonces este es un drama que vive la gente. Todo el mundo, yo de verdad cuando yo viajo en el bus, le miro las caras a la gente y digo, ¿qué estarán pensando, no? Estarán diciendo, bueno, ¿qué estamos pagando los peruanos? ¿Por qué tenemos que pasarnos 3 o 4 horas, toda una vida montados en un bus para llegar a nuestro trabajo y luego regresar a nuestra casa, cuando ya esto se ha resuelto en otras partes del mundo de manera muy expeditiva, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que... Y ojo, yo no solamente pongo el dedo en la llaga, yo también estoy haciendo propuestas de cómo resolver esto. En estos próximos semanas vamos a lanzar una propuesta muy interesante que tienen que recogerla, porque ya que vemos que las autoridades desde el Estado no son capaces, la ciudadanía pues tendrá que hacer
propuestas en función no al capricho ni al sueño húmedo de cada uno de nosotros, sino a lo que realmente la tecnología y las tendencias mundiales han logrado resolver, ¿no? Claro, porque lo que está claro es que lo que se está haciendo no está funcionando, ¿no es cierto? Porque tú tienes un sistema de transporte instalado que no es capaz de abastecer las necesidades del mercado, las necesidades de los usuarios. Es decir, hay una demanda insatisfecha. Y tienes en el otro lado gente que no tiene chamba. Es decir, el último reporte de INEI, sobre el que hizo comentario Guido Penano hace algunos días, habla de que la mayor parte de peruanos trabajan no en la industria, no en actividades productivas, sino en servicios y en comercio. De eso es lo que vive la inmensa mayoría de peruanos. Y más del 80% de peruanos son informales. Claro, y la informalidad. Y parte de este fenómeno es el del transporte. Es decir, entonces tú tienes un transporte informal que se explica por dos razones. Porque la demanda no está satisfecha, porque si no, no tendrían pasajeros para llevar. Y en segundo lugar, porque no tienen chamba. Entonces, yo no sé qué solución es esa de hacer operativos todos los días persiguiendo a esta gente. O sea, ¿qué están resolviendo con eso? Bueno, nada más que enfrentar cada vez más a los peruanos y crear este estado de insatisfacción que todos vivimos, ¿no? Yo ya te contaba el otro día las cosas que me ha tocado a mí observar, por ejemplo, en Ceres Medio, en ATE, donde las autoridades pues con chorros de agua botan a la gente, ¿no? Parece que el que llega al poder o llegan al gobierno, para lo único que llegan es a reprimir, ¿no? Tenemos dentro del ADN de los políticos está el reprimir y no proponer soluciones, ¿no? El tema del transporte urbano es sumamente fácil, en realidad es sumamente fácil. El tema es simplemente que separar el transporte urbano masivo del transporte regular, vehículos, taxis colectivos, mientras existan, porque yo te digo una cosa, una vez que, por ejemplo, el corredor Javier Prado, que va desde la avenida Fawcett en alguna de sus ramas hasta Ate Vitarte, si ese corredor se extendiera y andara por la izquierda, como es el metropolitano, ¿no? Simplemente los tiempos de viaje se reducirían a 1/3 de lo que actualmente se vive y se sufre, y además de eso evitaría los conflictos que hay todos los días. Por eso que yo te pedí la vez pasada hacer un operativo todo el día para que tú veas cómo se generan los conflictos entre el transporte masivo y el transporte particular. Se matan entre los choferes de buses y de los taxis colectivos y los taxis y los particulares porque están mezclados todos en un mismo lugar. Lo que hay que hacer es segregarlos. Ahí está el mejor ejemplo, es el metropolitano. Si no tuviéramos un ejemplo, yo entiendo, bueno, no hemos visto, no tenemos cómo comparar, pero tenemos el metropolitano, donde desde Naranjal hasta Matelín, 57 minutos. Si tú tuvieras que hacer ese recorrido en una vía normal o un corredor como los que hay, los complementarios, que es un fracaso, ¿no? Simplemente pues te tomarías 3 o 4 horas, sí, con el mejor de la suerte, ¿no? Entonces, las soluciones están dadas. Ya se han aplicado en otras partes. Ha habido ciudades mucho más caóticas que Lima que han visto resuelto ese problema, ¿no? Ya es ocioso mencionarlas porque ya en varios programas que hemos tenido te lo he mencionado, pero mi preocupación es que además de eso hay una serie de irregularidades que se siguen cometiendo en el ATU, ¿no? Tú sabes que en este momento, en julio, tenía que Muñoz entregar el tramo Naranjal-Chimpuoglio, que quedó pendiente y en el que se basaron los consorcios del Metropolitano para hacerle juicios y juicios al Estado, que además de que les da la infraestructura, les da el crédito para los buses que nunca han pagado, y encima los enjuician por no haber cumplido un tramo, y que yo no entiendo cómo en la gestión Castañeda y en la de Muñoz no se hizo. Ahora se debe entregar en septiembre la infraestructura física de ese pedazo, de ese tramo que significa 18 estaciones, ¿no? Y han convocado una consultoría por más de 1 millón de soles. Esto es un escándalo que tiene que investigar la Comisión de Transportes del Congreso, la Fiscalía, la Contraloría. Todo el que esté involucrado tiene que hacerlo, porque es un escándalo que se contrate una consultoría por más de 1 millón de soles para dar la solución a qué tipo de equipo se debe implementar en ese pequeño tramo, ¿no? En ese pequeño tramo, cuando simplemente habría que replicar lo que existe ya desde Matelini hasta Naranjal, o instalar lo que se supone que ellos compraron cuando fueron beneficiados con la concesión, porque todo esto se debió haber hecho desde un comienzo, se debió haber Mire, si hay que cambiar la tecnología, que de hecho aquí hay que hacerlo porque seguimos un sistema absolutamente obsoleto, eso lo tendrá que hacer el próximo recaudador, cuya licitación se debe convocar en los próximos meses. Y es ahí donde hay que poner el ojo, ¿no? Hay que poner el ojo en esa licitación, porque en el medio ya se sabe quién es el que sería beneficiado de esa licitación, ¿no? Es como un traje hecho a la medida, que posiblemente, no lo puedo confirmar, pero
Estamos en un país donde la corrupción pasa por delante de nuestros ojos y todos se hacen los, ¿no? Claro, se hacen los cojudos, vamos a utilizar la palabra correcta, ¿no? Es la expresión más precisa, claro. Porque y todo comienza cuando establecen los marcos de referencia, y los marcos de referencia son más o menos definición de quién es el que va a ganar, ¿no es cierto? O sea, están construidos exactamente. Las medidas de cómo te van a hacer traje. Una vez una persona amiga en una licitación me muestra una licitación para la adquisición de unos vehículos, el renting de unos vehículos, y me dijo el modelo y el año del vehículo. Y yo decía, pero ¿cómo sabes? Me dijo, porque yo trabajo 20 años en la industria automotriz, en el negocio de la venta de vehículos, y este es tal vehículo, y es más, ese tal año, ese vehículo está en Lima. Alguien ha comprado esos vehículos y no ha tenido cómo colocarlos. El color. Un poco más, ¿no? Y eso fue increíble. Ahora, pero ¿qué cosa hay que hacer, Humberto, para resolver este desmadre que hay? Porque estamos como atrapados, ¿no es cierto? O sea, la estrategia de María Jara sigue siendo la punitiva, ¿no? Vamos a resolver el problema del transporte informal con el ejército, ¿no? Y las batallas campales que en algunos casos se producen entre gente desesperada que no tiene chamba, porque si le dices, no hagas esto, ya ¿cuál es la alternativa, no? Pero ¿qué hay que hacer? Y yo por eso te planteo la pregunta, ¿qué harías tú? ¿Qué cosa es lo que crees que hay que hacer? Mira, yo lo primero que haría sería pues sacar a la señora, ¿no? La señora no tiene ni la más mínima idea de cómo resolver el problema, ¿no? Y además que hay otras cosas graves que han venido pasando y te vuelvo a repetir, ¿dónde están los organismos controladores de estas cosas? ¿No? Por ejemplo, el recaudo del tren eléctrico fue otorgado a dedo, ¿no? Cuando la ley, hay una ordenanza municipal que tiene rango de ley, ordena de que sea entregado por licitación pública, pero ante el fracaso de la licitación en donde ganó Graña Montero, pero luego fue descalificado, decidieron a través de una resolución de directorio en Protransporte darle la libertad a los operadores para que ellos contraten a su recaudador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso es absolutamente ilegal. Es absolutamente legal, pero había 2 años para que por la vía administrativa esto sea, digamos, anulado. Dejaron pasar el tiempo, ya han pasado varias gestiones, varias gestiones, que te vuelvo a repetir, todos se han hecho los cojudos, ¿no? Y se llegó a los 2 años, se venció el plazo para accionar en la vía administrativa, y luego habían 3 años adicionales, gracias a Dios, para denunciarlo en la vía judicial, ¿no? Denunciarlo en la vía judicial. Esto yo me acabo de enterar que en el mes de mayo la ATU le ha metido una soplada de pluma al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y ojo, acá tiene que poner la atención el actual ministro de Transportes, porque la ATU le ha soplado la pluma. Como está por vencerse esos 3 años adicionales para hacer la denuncia por la vía judicial, entonces le han dicho, mire señor, hemos descubierto, y fíjate tú, se hacen otra vez los tontos, hemos descubierto que esto es irregular después de tantísimos años, ¿no? Hemos descubierto que esto es irregular y ustedes, a través de su procurador, deben investigarlo, denunciarlo. Y ahora, cuando ya han pasado muchísimos años del contrato y sigue siendo provisional, porque el contrato del recaudo sigue siendo provisional, ¿no? Entonces, y qué casualidad, es Graña Montero el que está metido en esta danza. Así que, mira, el país, Nicolás, se está cayendo a pedazos, ¿no? La podredumbre que existe en la administración pública es tan grande que ya no me llama la atención lo que te acabo de contar de esta consultoría de $1 millón para hacer algo que pueden hacerlo los técnicos del ATU, que debieran hacerlo los técnicos del ATU, que para eso porque tiene una frondosa burocracia, ¿no? Y no contratan una consultoría, la forma más fácil y sofisticada de robarle al país. Ahora, Humberto, ¿qué hacer? Quiero insistir sobre esto, porque es un tema social, es un tema que crea tensión. ¿Cómo resolver el problema de los taxis colectivos, del llamado transporte informal? ¿Qué habría que hacer? ¿Empadronar a la gente? Organizarla, o sea, poner un poco de orden en esto y ver un proceso de formalización, de incorporar a estas personas que están realizando lo que hoy se conoce como transporte informal en un sistema de vehículos más grandes, con rutas definidas y obligatorias y no sé, pero alguna salida distinta a la que se está aplicando ahora tiene que haber, que además sea más eficiente y resuelva los dos problemas, el problema de abastecer la demanda insatisfecha y resolver el problema de la falta de empleo de la gente, ¿no?
Sí, bueno, yo te lo mencioné la vez pasada y gracias a Dios yo no soy candidato a nada, así que puedo decir ciertas cosas que puedan parecer impopulares. Pero sin ir muy lejos, el hoy perseguido y desaparecido ministro Silva, él propuso un empadronamiento, ¿no? Una capacitación, eso no estaba del todo mal, ¿no? No estaba del todo mal, pero no tenían la idea de cómo hacerlo. Lo que yo te propongo es lo siguiente: hay que difundir el hecho de la necesidad de empadronar a todos los taxis colectivos. Primero hay que filtrarlos, porque puede haber pues degenerados, puede haber ladrones, asesinos, y eso hay que filtrarlo adecuadamente. Luego hay que capacitarlos, hay que crear una nueva cultura del transporte, de respeto al ciudadano, de respeto a las formas civilizadas de conducir una unidad de transporte masivo. No te olvides tú que un bus puede ser un arma mortal mucho más peligrosa que una pistola, porque si un bus se despista y mata y atropella a 40 personas, puede estar matando en un solo acto a 30, 40 personas. En cambio, con una pistola tú puedes matar a 1, a 2, a 3 o hasta 7 con la cantidad de balas que lleva una caserina. Pero una unidad de transporte urbano es un arma mortal y la gente no entiende, no se da cuenta de eso. Yo viajo todos los días y grabo a los choferes de la forma como ellos, con una gran impericia, manejan las unidades, presionados por los tiempos que le pone la empresa y la cantidad de vueltas que les obliga a dar para poder, digamos, hacer más rentable su unidad. Y veo pues la cantidad de cosas que hay que corregir. Luego de empadronarlos, capacitarlos, hay que corporativizarlos. Estos taxis colectivos no son unos delincuentes, son gente que se gana la vida y que las propias circunstancias hacen de que a veces pues también cometan los mismos errores que cometen los choferes bien uniformaditos, con corbata, con saco, ¿no? De los corredores. Entonces lo que hay que hacer es eso, corporativizarlos, convertirlos en grandes empresas y, por amor de Dios, de una vez por todas hay que lanzar la convocatoria a licitación o a concesión de los 10, 12 o 15 corredores que hacen falta en Lima. Hay avenidas enormes, como la avenida Javier Prado, la Panamericana, la avenida Venezuela, Evitamiento. Y ya tenemos más o menos establecidos unos 12 o 13 corredores, y hay que hacerlo porque si no, esto va a seguir siendo un infierno. La señora va a terminar su proceso, que está tan abocada a hacerlo, de dar la licitación para el recaudo, por el cual tú y yo sabemos pues, que hay muchas razones por las cuales hacerlo, y se va a ir, así a partir de diciembre o de que termine de hacer la licitación, no le va a importar que la voten. Ella misma de repente se va a ir para librarse de tanto problema que en realidad, ante la incapacidad que tiene para poder avisorar soluciones, ¿no? Y bueno, pero el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. El que venga y bueno, la verdad que la impotencia a veces me aburre, me cansa, me da ganas de mandar al demonio todo, pero este daño que se le va a hacer al país, sobre todo con el tema, uno es el tema del desarrollo humano, como te lo decía, la necesidad de que la gente pase más tiempo en su casa, con su familia, con sus hijos, educándose, estudiando, y el otro es el tema de la pérdida que se va a generar para el Perú, el otorgar un recaudo a un particular que se va a llevar entre 900 y 1.500 millones de soles, si es que el recaudo se hace a nivel de todo Lima y se logra pues colmar el 100% de las necesidades, ¿no? Cuando ese dinero podría servir para muchas cosas, para crear infraestructura, para servir soporte a un financiamiento de unidades, para hacer un fideicomiso, ¿no? Pero una vez más, los peruanos nos van a meter la mano al bolsillo y ni cuenta nos vamos a dar. Yo creo que el único que se da cuenta acá es Humberto Pérez y bueno, ahora Nicolás Lucar, que ya tomó conocimiento del tema, pero en esto hay que profundizar. Es gravísimo lo que está por pasar en el Perú. Y eso que estamos hablando solamente del caso de la ATU, ¿no? Sabe Dios qué otras cosas podrán haberse venido cocinando a través de los años. Y esta corrupción que vemos, lamentablemente, es la misma que ha habido toda la vida en la historia del Perú, ¿no? Sino que, bueno, un enfermo como Montesinos que decidió grabarse, y ahora la sofisticación de la tecnología hace pues que ya no puedas ni siquiera dormir tranquilo, porque hasta te pueden grabar como roncas, ¿no? En la noche. Entonces eso es positivo hasta cierto punto, pero esto ha pasado toda la vida. El Perú se ha venido corrompiendo, se ha venido pudriendo desde hace muchos años. Y si no se toman medidas drásticas, sale gente con el pantalón bien puesto a ponerle el dedo en la llaga a y a todos los temas que están pendientes, entonces como país ya prácticamente somos un país fallido y pronto entraremos en una etapa de involución. A mí me tocó vivir 15 años en Venezuela y lamento decir que si no tomamos las cosas como debe ser, ese es el camino que nos espera, ¿no? Humberto, te agradezco mucho por atendernos, ha sido muy gentil. Un abrazo. Humberto Pérez ha estado con nosotros. No te olvides del operativo que tenemos que hacer. No me olvido, ahí lo tengo. Para dejar en cíntalo. De todos modos, muchas gracias, muy buenos días.